Está en una especie de patio trasero de una de las iglesias más importantes, no está en un lugar central, no es un lugar que es frecuentado por el público, tampoco por los turistas. De hecho, me costó encontrar este lugar. Esta es la pared de la sinagoga y del otro lado está el patio de la sinagoga, pero no sé por dónde se entra. Para hablar de la historia de los judíos de Bulgaria, vine a la playa de Tel Aviv, porque como pueden ver detrás de mí, hay un monumento. En ese monumento se puede ver de forma bastante abstracta a dos figuras que se abrazan, una figura masculina y una figura femenina, y que forman en el centro la forma de un corazón, y en el interior podemos ver una estrella de David. Aunque obviamente si queremos hablar de la historia de los judíos de Bulgaria, lo mejor es viajar a Bulgaria. Ahora sí, estamos en Sofía, capital de Bulgaria, en donde podemos ver exactamente el mismo monumento que hay en la playa de Tel Aviv. Es un monumento que habla de los judíos búlgaros que fueron exterminados durante la época de la Shoah, pero sobre todo habla también de los 50.000 judíos búlgaros que lograron salvarse. Y para que vean que realmente estoy en Sofía, capital de Bulgaria, miren esto. Al fondo pueden ver la principal catedral de Sofía, es una iglesia ortodoxa búlgara, la catedral de Alexander Nevsky. Ahora sí, podemos empezar a hablar de la historia de los judíos en Bulgaria. Aquí al lado del monumento podemos ver esta placa. Está escrita en búlgaro y está escrita también en inglés, en donde se puede leer que esta placa se erigió en este lugar para conmemorar el recuerdo de los 11.000 judíos búlgaros que fueron asesinados de las regiones de Tracia y Macedonia, y sobre todo para recordar la salvación de los 50.000 judíos de Bulgaria. Ahora, en Sofía, en la capital de Bulgaria y en Bulgaria en general, no hay un museo del Holocausto típico como sí hay, por ejemplo, en otras ciudades o capitales europeas. En Sofía, a diferencia de otros lugares de Europa, en donde hay típicos recorridos judíos y en donde la gente suele hacer tours vinculados al legado del judaísmo en cada una de esas ciudades, aquí no sucede. El motivo de esto es doble. Primero, la gran mayoría de los 50.000 judíos búlgaros se salvaron, no fueron asesinados durante la época de la Shoah, eso evitó que se construyera aquí un museo de la Shoah. Y el segundo motivo es más polémico, y es que no existe todavía hasta el día de hoy un consenso claro entre los historiadores, tanto aquí en Bulgaria como fuera de Bulgaria, sobre cuál fue realmente el papel de las autoridades búlgaras en la planificación del exterminio y luego también en el proceso de salvación. Es un proceso que tiene mucha polémica envuelta alrededor, y es por eso que todavía no hay una narrativa clara al respecto de qué fue lo que sucedió en este periodo histórico. Detrás de la famosa iglesia Hagia Sofía, Santa Sofía, la iglesia que le da nombre, de hecho, a la actual capital de Bulgaria, podemos ver este monumento. Este monumento está compuesto por tres partes. En la primera podemos leer que está escrito en hebreo, en búlgaro y también en inglés, como en principio los búlgaros están honrando al rey Boris por sus acciones intentando salvar judíos. Esta es la primera placa. En la segunda podemos ver cómo hablan de la gente valiente, de la sociedad búlgara, de la iglesia, de la gente intelectual y de la población civil, que hicieron todo lo posible también para salvar a los búlgaros durante la época de la Shoah. Y en la tercera placa, en donde se menciona el año 1943 y cómo gracias a la labor de todas estas personas, los 49.000, casi 50.000 judíos búlgaros lograron salvarse de la Shoah. Y aquí al final está escrito cómo entre el año 48 y el 50, la gran mayoría de ellos hizo aliyá a la tierra de Israel. Bueno, como pueden ver, este monumento conmemorativo está bastante oculto.
Está en una especie de patio trasero de una de las iglesias más importantes, no está en un lugar central, no es un lugar que es frecuentado por el público, tampoco por los turistas. De hecho, me costó encontrar este lugar. ¿Por qué? Porque este monumento tiene mucha polémica. De hecho, en Israel existía un monumento igual que este en uno de los bosques del Keren Kayemet de Israel y lo quitaron. Lo quitaron, ¿por qué? Porque la figura del rey Boris es una figura que tiene mucha polémica. No está clara cuál fue realmente su participación. ¿Por qué? Porque el rey Boris fue un aliado de Hitler. Y de hecho, el rey Boris llega a un acuerdo con la Alemania nazi para que los alemanes entren por Bulgaria para conquistar Grecia y también Macedonia, la región de Yugoslavia. Y de hecho, como premio por haberles dejado pasar, Bulgaria logra anexarse parte de la región de Macedonia y parte de la región de Tracia que ellos consideraban que eran parte de la Bulgaria histórica. A eso le sumamos que también se aprueban leyes antisemitas en Bulgaria en ese mismo periodo. Leyes antisemitas muy parecidas a las leyes de Nuremberg que aprobó la Alemania nazi en el año 1935. A eso le sumamos que el rey Boris nombra a gente del gabinete de su gobierno de partidos antisemitas. El presidente es antisemita, el ministro del Interior es antisemita. Aprueban enviar a los judíos a campos de trabajo forzado. Obligan a los judíos a colocarse la estrella de David. Y de hecho, no está del todo claro si el rey realmente estaba a favor de entregar a los judíos en el año 1943 o no. Lo que sí está claro es que hubo gente de la iglesia y hubo gente intelectual y el ministro de Justicia, Peshev, que se opusieron, levantaron la voz y gracias a eso y a la población civil que se manifestó en contra, el rey tuvo que recular y al final no entregó a los judíos. Pero sí entregó a 11.000 judíos que se encontraban en las zonas de Macedonia y Tracia. Y es por eso que este monumento está cargado de polémica porque no todo el mundo está de acuerdo en cuál fue el grado de participación del rey en el proceso de aniquilación de los judíos, en el intento de enviar judíos al campo de Treblinka o en el proceso de salvación. Y es por eso que hasta el día de hoy no hay una narrativa clara en Bulgaria. Lo que sí está claro es que el 10 de marzo el proceso que había comenzado se detuvo, pero se detuvo no necesariamente gracias al rey, sino gracias a otras personas involucradas. Estoy en uno de los lugares más significativos de aquí de Sofía porque en este lugar se encuentra la llamada y famosa Plaza de la Tolerancia o Plaza de la Convivencia. ¿Por qué? Porque desde aquí podemos ver ahí al fondo una iglesia. Esa iglesia es una iglesia ortodoxa búlgara, que es la iglesia típica de aquí de Bulgaria, pero en este mismo lugar se encuentra la mezquita del centro de Sofía, una mezquita construida durante el periodo otomano, y al fondo, más allá de la mezquita, podemos ver un edificio con cúpula gris, en cuya cúpula, arriba del todo, se puede ver una estrella de David. ¿Por qué? Porque esa es la sinagoga central, la sinagoga más importante de Sofía. Desde este lugar podemos ver cómo Sofía es una ciudad en donde hay convivencia entre las principales religiones y entre los principales grupos étnicos que hay aquí en Bulgaria. Eso explica, en parte, por qué cuando hablamos del proceso de salvación de los judíos de Bulgaria, aquí en Bulgaria la población civil se volcó en salvar a los judíos porque hay una historia de mucha convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos. En el corazón de Sofía yace un impresionante testimonio del patrimonio judío, la sinagoga sefardí. Este majestuoso edificio, repleto de detalles intrincados, es un espejo del rico legado cultural de los judíos sefardíes. En su interior, el gigantesco candelabro que ilumina la nave principal nos deja asombrados por su belleza y magnificencia. Este sagrado lugar no solo rinde homenaje a la vida y a la historia judía búlgara, sino que también se erige como un símbolo de resistencia y resiliencia en tiempos de adversidad. Estoy en la sinagoga de Sofía, la capital de Bulgaria. Es la sinagoga sefardí más grande del mundo y es también la sinagoga más grande de toda la región de los Balcanes.
Fue fundada en el año 1909 y hasta el día de hoy sigue siendo la sinagoga principal que hay en Bulgaria y sigue siendo hasta el día de hoy la sinagoga oficial. Es una sinagoga que sigue activa. Estoy en una calle céntrica de la ciudad de Sofía. Por algún motivo, esta calle me recuerda mucho al centro de Jerusalén, a la calle Yafo, en donde pasa el tranvía. Pueden ver aquí el tranvía cruzando, exactamente igual. Algo muy extraño de aquí de Sofía que yo no lo había visto en ningún lugar. Quizás existe en algún otro lugar, yo no lo había visto. Estoy en el metro de Sofía, en una de las estaciones de metro que se llama Serdica, y hay ruinas arqueológicas. Dentro de la estación del metro hay ruinas arqueológicas de la antigua ciudad romana. Ahí podemos ver enfrente ruinas arqueológicas de la fortaleza romana y arriba, a nivel del suelo, 3 edificios del periodo comunista y aquí más ruinas arqueológicas del periodo romano. Recordemos que estoy dentro del metro. Este es el metro. Dimitar Peshev, ministro de Justicia durante la época de la Shoah, nacido en la ciudad de Kyustendil. Aquí podemos ver una escultura en su honor, reconocido por Yad Vashem como justo entre las naciones. ¿Por qué? Porque él fue ministro de Justicia durante ese periodo en el cual las autoridades alemanas, Hitler, el Tercer Reich, le pidieron a Bulgaria que entregue a sus judíos. Y él fue uno de los primeros que se negó, él fue uno de los primeros que levantó la voz, él fue uno de los primeros que hizo público lo que estaba a punto de suceder, y gracias en parte a él, así como a otros líderes de la iglesia y también de la sociedad civil, los judíos búlgaros finalmente se salvaron. Para entender mejor el origen de los judíos en Bulgaria, cómo y cuándo llegaron, en el próximo vídeo me dirigiré a la ciudad de Plovdiv, la ciudad más antigua de Bulgaria y uno de los asentamientos humanos más antiguos de Europa. Vamos a ver si encontramos la sinagoga.